Bienvenidos y bienvenidas una noche más a este su programa de entrevistas. ¿Qué sucede acá? Nos sentamos a conversar con los actores de la realidad nacional para que nos expliquen por qué o qué es lo que sucede día a día. Me acompaña esta noche de jueves Paola Hurtado. En sustitución de don Enrique Godoy. Gracias, Paola, por acompañarnos. Y acá en la mesa se sientan dos maestros, uno que representa toda una experiencia, tanto en iniciativa pública, pero también especialmente en privada. Ahora, Ana Lucrecia de Palomo, como vicepresidenta de la Asociación de Colegios Privados de Guatemala. De la Cámara Guatemalteca de la Educación. De la Cámara Guatemalteca de la Educación. Y también Bernardo Caal, miembro integrante de la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia. Paola, ¿quieres arrancar la plática? La arrancamos porque hoy hubo una manifestación de maestros que atravesó algunos puntos de la ciudad capital y tenemos dos dudas principales. Se dijo que pedían que no se hicieran modificaciones al presupuesto, que se garantizaran los recursos para educación, pero apenas 48 horas antes la consigna era pedir aumento salarial. La otra duda que se plantea es si los maestros fueron con o contra su voluntad. Bernardo, ante estas dos inquietudes, ¿cuál es la postura suya que participó en esta marcha? Sí, en el año 2013, a cambio de hacer las modificaciones en la carrera del magisterio que se venía trabajando en la mesa técnica FID, que al final todo lo que se trabajó ahí se desechó, impusieron lo que la voluntad se les antojó a las autoridades. Entonces, pero a cambio de nublar la vista del Magisterio Nacional, emiten el acuerdo gubernativo 167-2013. Perdón, le voy a interrumpir para que podamos ir en un orden y que la audiencia vaya entendiendo esto. Emiten el acuerdo 167-2013, ¿por qué fue? Donde le dan reajustes salariales al Magisterio Nacional en el 167-2013, 8%, 10% 12%. y hoy 12%. Este año 12%. El 14 de enero de este año se emite el acuerdo gubernativo nuevamente donde se da a conocer los salarios del Magisterio Nacional. Entonces vienen los que dirigen esta manifestación y coaccionan al magisterio o a los maestros y maestras a venir hoy, porque si no venían no había reajuste salarial cuando estas leyes ya se habían emitido 2013 y este año 2015, perdón. Entonces, y a quienes no lograban convencer, les decían que si no se quedaban sin contrato de trabajo, si no venían el día de hoy. O bien, el director de la escuela, tenemos denuncias del Story Zaval, donde se les dijo que tenían que dar, el que no iba tenía que dar un aporte económico. Y en todos lados, Huehuetenango, Jalapa, San Marcos y en otros departamentos de 200, 300 quetzales la multa para el maestro que no acudía el día de hoy, porque era por el reajuste salarial. Pero el fondo del asunto era defender el presupuesto, grabar los impuestos sobre la telefonía móvil que lo vienen trabajando desde el 2010-2011. Le vienen pidiendo al Congreso de la República que la telefonía móvil tiene que tener un impuesto. No está tan mal la idea, pero el asunto es de que todos los guatemaltecos van a salir afectados porque este impuesto tiene que ser sobre la ganancia neta del empresario y no como lo hicieron pasar que porque yo tengo un teléfono el empresario me va a cobrar los 5. Vinieron coaccionados entonces hoy, Bernardo. Coaccionados el día de hoy, no sabían ni a qué venían. Entonces, ya estando aquí se les llevó a la Corte de Constitucionalidad y al Congreso. Tenían ya previsto ir a la Casa Presidencial y ya no les dio tiempo. Eso fue lo que sucedió el día de hoy. Lucrecia, ¿cómo podemos explicarnos que en este sistema una manifestación de 5,000 o 10,000 maestros termine protestando en las calles y luchando por un impuesto para financiar este acuerdo, un 12% de aumento salarial previsto para 2015? Bueno, yo creo que realmente lo que está sucediendo en educación y sobre todo en lo que es el sistema público es perverso, porque existe una alianza entre el gobierno y el sector sindicalizado de algunos maestros que encabeza el señor Joviel. Creo que esto es perverso porque a cambio de dinero se han vendido y han abandonado realmente lo que es la educación pública.
con el aumento que hablaba el compañero que se les hizo a los maestros en este gobierno y que para mí fue como docente muy triste ver el beso de Judas cuando la vicepresidenta hacía la alianza con Joviel hace 2 o 3 años. Con este aumento hubiéramos podido arreglar toda la estructura de las escuelas públicas de este país. Yo creo que ningún maestro que realmente lo sea de corazón y de vocación hubiera preferido el pequeño aumento que se les dio del 12% a tener escuelas dignas para ellos y sus alumnos. Este pacto que hicieron entre estos dos sectores solo está trayendo la educación pública realmente a niveles desastrosos. Bernardo, ¿cómo se entiende que el señor Joviel Acevedo no participó hoy en esa caminata? Bueno, ya tiene ratos de estar reportándose, no se sabe con claridad qué le está pasando, pero algunos dicen de que la primera vez dijeron que alguien de la familia estaba enfermo y pocos días después dijeron de que él era el que estaba padeciendo de salud y hoy nos pareció raro que se ausentara de esta manifestación, no sabemos con claridad qué está pasando. ¿Y la ausencia de él se puede interpretar en la línea que hablaba Lucrecia? Una negociación en donde el dirigente y el gobierno llegan a un acuerdo y llevan a los maestros para apoyar ciertas causas que le interesan. No, porque lo de la actividad de hoy, desde el momento en que los empresarios empezaron a presentar amparos contra el presupuesto general 2015, ellos empezaron a fraguar cómo hacer la manifestación del día de hoy. Así que la ausencia de él no perjudicaba en nada. De todas maneras, ahí estaban los demás dirigiendo la manifestación. Quiero ver, el motivo de fondo lo cita Lucrecia de esta manera. Todo ese aumento gradual que se pactó desde el 2012, por porcentajes hasta llegar a este 12% del presente año, prácticamente hay una disyuntiva. Habría servido para mejorar la estructura física de las escuelas y cualquier maestro estaría dispuesto a renunciar a ese aumento con tal de dar clases en lugares dignos y más preparados para los alumnos. Y entonces, ¿cuándo es la hora del maestro, Lucrecia? ¿Se pospone esa plática? ¿Qué es más urgente? Bueno, yo creo que los maestros han sufrido un proceso de desprestigio y de baja autoestima desde hace muchísimos gobiernos. Yo recuerdo una ministra hace unos 3 o 4 gobiernos que a la semana de llegar a la silla ministerial, su primera declaración fue: la culpa de la mala calidad educativa del país la tienen los maestros. Fue también en ese momento cuando empezó la destrucción de las escuelas normales en una forma intencional. Creo que a partir de entonces, y la imagen que Joviel le da a la población sobre lo que es un maestro, viene a desprestigiar y a menospreciar realmente esa imagen que teníamos los docentes en toda la sociedad. Hoy por hoy el maestro ya no se atreve ni a hablar, porque como lo decía al inicio, hay una corriente represiva contra los maestros. Y creo que esto se ve en que los maestros ya no hablan. Si ustedes se dan cuenta, las manifestaciones de que se ven ahora en la capital, cada vez vienen menos maestros. Pero contrario a eso, cada año contratan más maestros. Tenemos aproximadamente 150,000 maestros en el sistema público. Y hoy habían como 4,000 maestros. ¿Qué porcentaje es ese? Realmente el maestro está cansado de lo que está sucediendo, del maltrato que el Estado o los gobiernos le dan a la educación, y realmente yo creo que se merecen una mejor estima de nosotros, la sociedad, hacia ellos, que son los pilares fundamentales. No sé si Bernardo está de acuerdo o no con eso. Yo no estoy de acuerdo, porque el magisterio, o sea, el maestro y la maestra sí se merecen el reajuste salarial anualmente. Pero para poder dar ese reajuste, primero el gobierno, aquí debe de haber una fiscalización. A finales de año que acabamos de terminar, 350 millones de quetzales derrochando el Ministerio de Comunicación Social
en publicidad, para publicitarse. Ahora, al inicio del ciclo, compran mochilas por 75 millones, o sea que hay un despilfarro, no hay control del presupuesto que ya hay. Pero sin embargo, vienen, hacen la negociación, bueno, les aprobamos tal cosa, pero salgan ustedes a manifestar para conseguir más dinero, mientras el dinero que ya hay se malgasta. Las fincas que se ha comprado, que nos hemos enterado por medio de los medios de comunicación, que las fincas que se ha comprado la vicepresidenta, el presidente y los demás funcionarios públicos que nos están gobernando, yo creo que aquí hay mucha corrupción, que si se controla la corrupción va a haber buen gasto en la educación pública del país. Pero ¿por qué utilizar a los maestros y por qué permiten los maestros que los acarreen y los hagan protestar por una causa que no es de ellos? Es lo que yo decía al principio, de que es bajo coacción, o sea, cuando hacen la programación de lo que va a suceder, de una vez buscan los pretextos con qué van a traer a los docentes. Y nosotros no tenemos la culpa, por eso nosotros nos denominamos Coordinadora Nacional del Magisterio de Resistencia, porque ya somos los varios miles de maestros que nosotros ya no caemos en ese juego. Separados de la Asamblea Nacional del Magisterio. Hay varios departamentos ya en el país que han desconocido a Joviel como su dirigente. Esa era justamente mi pregunta. ¿Ustedes desconocen abiertamente a Joviel Acevedo como dirigente del gremio de maestros? Definitivamente, porque no estamos de acuerdo con las actuaciones con que han llevado a algunos. Aunque sí estoy de acuerdo con las demandas que también en la bandera, como el aumento salarial. Es que el aumento salarial se viene dando desde el 2008 y no tiene por qué haber interrupción. Sí. Llegue quien llegue, y lo que sí se debería de normar es qué porcentaje es el reajuste salarial que le deben de dar al maestro anualmente, y ahí se queda. O sea que si redactamos una norma jurídica que de una vez se establezca, ya no habrían motivos cómo hacer estos juegos políticos. Solo para aclaración de la audiencia, se hizo la invitación para Joviel Acevedo o para un representante de la Asamblea y ellos declinaron venir. No es que estén aquí a propósito, sino porque abiertamente ellos prefieren no dar declaraciones en este foro. Yo le quisiera agregar a Bernardo, de la manera que se critica a Joviel Acevedo en esta mesa, y que la mayor parte de la crítica es aceptada no solo, digamos, por quienes han sido críticos de Joviel, sino quienes en su momento fueron representados por él. Pero déjenme decir esto, desde 2008 hasta el 2012-2013, es Joviel Acevedo quien logra precisamente lo que Bernardo reclama. Joviel Acevedo se convierte en ese interlocutor con los medios que lo logre, pero consigue esos pactos con los diferentes gobiernos para concretar esos aumentos. ¿Cómo se explica entonces ese sentimiento que tiene ahora el grupo? A ver, Lucrecia sonríe. Bueno, yo sí creo que el sindicato de maestros ha sido muy hábil políticamente. Joviel Acevedo. No solo Joviel, o sea, dentro del grupo de dirigentes hay muchas personas con muchas habilidades políticas, y creo que ellos han logrado vender una imagen en la cual los políticos han llegado a creer que este grupo puede quitar y poner presidentes. Y la verdad es que si ustedes ven el grupo, cómo un maestro maneja su comunidad, un maestro influye en su comunidad. Un maestro realmente puede hablar con padres de familia, un maestro puede hablar con sus alumnos, y a la larga sí podría ser lo que se está viendo y ofreciendo un gremio a los políticos de Guatemala. No se puede uno imaginar otra situación cuando todos los candidatos a presidente hacen negociaciones con Joviel y su grupo, y cuando llegan al poder, los primeros 3 años ellos manejan el sistema educativo. Al tercer año pues ya empieza el vaivén político, y por supuesto llegan a acuerdos con el candidato que más probabilidades tiene de ganar. O sea que esto ha sido una relación política que les ha funcionado muy bien al grupo de dirigentes. A la cúpula sindical. Así es.
hay una pregunta que me plantean y es ¿cuántos maestros integran la Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia? Yo no le puedo dar una cantidad exacta porque tenemos simpatizantes o seguidores en todos los departamentos de toda la República de Guatemala. Nos estamos organizando para poder lograr los cambios que se necesitan en Guatemala. ¿Hay problemas para los que se pasan del grupo de ustedes y desoyen al líder Joviel? ¿Se quedan fuera de ciertos beneficios o qué problemas o ventajas tienen? No hay ningún problema, pero sí están las amenazas y coacciones de las que yo decía, ¿no? Que, por ejemplo, ellos están trabajando muy de la mano con el actual gobierno. Cuando hacen este tipo de manifestaciones, yo no sé si ustedes se recuerdan que las manifestaciones del año pasado, hasta la misma ministra autorizó el permiso para venir a manifestar por los mismos temas. Y esta vez ya no salió la ministra a echarse ese tipo de discurso, pero sí los directores departamentales, los CTA supervisores, mandaron mensajes a todos los maestros para que vinieran, y aún así se resistió el maestro de venir a hacer el circo aquí en la ciudad capital. ¿Sirve de algo ese circo? Bueno, yo creo que sirve porque ejercen presión y la ciudadanía pues cree que bueno, yo no sé si la ciudadanía, pero yo sí te quiero decir que hay otro grupo de maestros aquí en la capital y en los departamentos que están tratando de formar otro sindicato. Por cierto, tiene su ¿Otro? Se llama SAMUA, y el Ministerio de Trabajo no ha permitido que se forme el sindicato. O sea, existe una alianza entre todos los ministerios y por supuesto solo dejan que funcione un sindicato, cuando realmente la mayoría de los maestros no está sindicalizado. Y lo probó SAMUA cuando presentó sus listados de maestros afiliados a ellos, que muchos estaban sin saberlo afiliados al sindicato del gremio magisterial. Entonces creo que aquí también se mueve mucho influencias y lo que es las limitaciones que se les da a muchísimos maestros de una participación libre en otros sindicatos en los cuales ellos se sientan más cómodos. Ese es el producto de las negociaciones que ha hecho este sindicato con el gobierno. Tiene copado también al Ministerio de Trabajo. Tenemos un sindicato en Chimaltenango que ya tiene 2 años de estar tramitando su personería jurídica, no se lo dan por órdenes de este sindicato. Tenemos un sindicato en Zacapa, en Chiquimula, en San Marcos, tenemos al STEM de San Marcos, no lo inscriben. Entonces, por eso es de que nosotros tomamos la decisión de declararnos Coordinadora Nacional del Magisterio en Resistencia. Todos esos maestros están dentro de ese grupo. Este es apenas conversar hoy con nosotros. Y es apenas un panorama de cómo se encuentra la educación, tanto pública especialmente en estos días. Vamos nosotros ahora a una pausa comercial, por favor, quédese con nosotros. Al volver tenemos otro tema que discutir.